la clase. Bien. ¿Están, cierto? Mm, a ver si ahí mejor. Ok. Em, bien, comenzamos entonces. Em, la primera clase, ya estamos como oficialmente en las primeras clases, ¿cierto? Em, bien, tengo acá al lado del computador. Vamos a hacer chat. ¿Se escucha, Cami? Estoy hablando, sí. ¿Se escucha o no? ¿Lo logró Cami escuchar? Parece que no. Bien, me gustaría saber si es que hay alguien que está recién comenzando a integrarse a las clases, como primer punto. Me gustaría saber si hay alguien que no haya estado en ninguna clase. ¿Es posible o no hay nadie? ¿O las personas que están acá han estado en todas las clases o al menos no? No se escucha. A ver. Pero hay alguien que más, si alguien está escuchando, sí. Ok. Juan H, que respondiste, ¿estás escuchando o no? Sí, yo se escucho. ¿Se escucha? Sí, sí, yo por lo menos escucho. Disculpa, se escuchó muy bajo lo que me dijiste. Que yo por lo menos se escucha. Ah, ya, ok. Entonces, si hay alguien que está escuchando, no tengo un problema recién yo. Em, bien. Em, Comenzamos entonces la primera ya clase de este mes, entre comillas también la primera clase del semestre, ¿no? La primera, como el primer inicio. Em, Vamos a hacer un repaso general un poco de lo que hemos visto. Por eso también me interesaba saber si es que hay alguien que no haya estado en ninguna clase para saber hasta qué punto o en qué tan profundidad debo avanzar, ¿no? O debo revisar los contenidos. De todas maneras, lo que vamos a ver hoy son dos videos, ¿sí? Que de una u otra manera están en el programa, sobre todo. Em, Son dos videos que de una u otra manera nos presentan lo que hemos revisado, lo que yo les he comentado, ¿cierto? Lo que yo les he contado sobre esto de los derechos humanos, ¿cierto? Eh, mm, Son dos videos que presentan de dos maneras estos conceptos, ¿sí? Si no lo vieron en el programa que estaba presente al final, bibliografía complementaria, estaba en audiovisual, ¿cierto? Si no lo vieron, está bien, van a verlo por primera vez. Si lo vieron, entonces les voy a pedir em, que hagan o pongan el ojo, ¿sí? en la distinción que hay entre las... eh, Genial. Iván, bienvenido, Iván. Em, Hagan, si van a, o sea, si no han visto estos videos, o lo hayan visto o no hayan visto, ¿cierto? Eh, Pongan el ojo en la distinción de cómo se presentan el contenido, ¿sí? El contenido yo ya también se los presenté un poco, ¿no? Es el concepto de derechos humanos, ¿cierto? Un poco la historia y también tiene como, bueno, cada video también tiene una tendencia, ¿no? Y tiene una intención detrás de qué es lo profundo que quiere
como dejar como enseñanza, ¿sí? Me, me, me interesa sobre todo que puedan, como les voy a repetir, como leer la distinción que hay. Eh, Gillian, estás recién entonces incorporándote, aunque si no estuviste la primera semana, asumo que estuviste las otras tres, ¿no? Si no es así, o quizás estás mencionando más que nada el primer mes, no sé. De todas maneras, insisto, primer video, ¿qué mirada tiene? ¿A qué público está dirigido, cierto? Tiene unas características visuales que, claro, al primer momento podríamos quizás creer que está, que está destinado a cierto público. Sin embargo, hay mensajes que, que van más allá, ¿no? Retomo la pregunta que hace Brigitte. Brigitte, no, Daniela, perdón. ¿A alguien más le pasa que me quedo pegado con el audio o con el video? A mí la imagen, pero el audio ya no. Ya. Igual, bueno, podríamos, si no les, o sea, si a alguien les incomoda la imagen, la puedo sacar nomás y hablamos, aunque le da una característica. Se supone que yo también debería pedirle a ustedes que pongan los videos, ¿cierto? Pero no los voy a forzar, no les voy a obligar a que muestren imagen de ustedes, porque al fin y al cabo eso, ¿no? Si no lo quieren hacer, o sea, si quieren compartir y ya está, como que no va a ser un tema para mí, al menos que obligarles a que pongan video. Sí. Bien. Entonces ya habiendo un poco más de personas, sí, estamos bien, como suficiente para eh, em, suficiente para avanzar con el video. Ok, me voy a sacar la cámara yo porque me voy a mover al computador para eh, poner esto. Ya, bien. El primer video espero que comparta audio. Eso me tiene un poco preocupado. No hice la prueba, pero confío. Em, Se supone que ahora están viendo este, sí. A ver, vamos a ver si es que agarra el video, el audio. No. Em, ¿Deberíamos usar ese video? sí, sí. No se escucha. Al menos yo no. ¿Alguien lo escucha? No sé. Ahora recién le... Disculpe. Bien, acabo de mover la configuración. Vamos a ver si escucha. Human rights and geez, that's a good question. Right. Pregunto. ¿Se escuchó? Sí, Sí, profe. genial. Bien, entonces, primer video, ¿qué son los derechos humanos? Organización Unidos por los Derechos Humanos, ¿ok? Ok. Wow. I don't even know how to give that the definition. I would probably have to do a little bit of homework. Human rights and geez, that's a good question. Human rights. Wow. I don't even know how to give that the definition.
I would probably have to do a little bit of homework and stuff. Yeah, anybody, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opciones. Ya, disculpen que lo haya parado, pero se les ve pegado, ¿no? Al menos a mí se me ve Sí, se pegadísimo, va pegando cada rato. mucho. Ya. em, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ya tengo se me ocurre una, pero creo que quizás no sé si puedan todas las personas hacerlo. Se me ocurre que cada cual busque ese video en sus dispositivos, pero sería un poco, no, porque no es posible a ver si le pongo play de Profesor, otra y el manera. link, Sí, enviarlo a intranet y que lo veamos en lo que dura el tiempo del video, sí, de 10 será minutos. posible que lo revisen ustedes. Miren, voy a copiar el link acá mismo en el chat. em, pero es posible que haya alguien que no pueda verlo porque no tenga para revisarlo, y cual es cierto, es probable. Em, Sin embargo, podría servir, ¿ya? Igual podría reproducirlo de nuevo. A ver, voy a dejar el link en el chat, ¿sí? Bien, ahí está el link. Voy a intentar una vez más, ¿ok? Voy a intentar una vez más a ver si corre mejor. ¿Quién sabe? Si no, lo dejamos de lado nomás este video. Em, Ya, me decían que se escucha mal, al menos tiene subtítulos, así que podríamos avanzar por ahí. Sí, me parece que no. Ya. No está una buena opción. Estoy probando otra vía. Dame un minuto. Ya, vamos por acá. Ok, volvemos. Voy a intentar compartirlo desde el otro dispositivo, a ver si es que funciona. No, peor. Ni siquiera se ve.
Solo se escucha. Bien. Eh, ¿Les parece si les... Ah, está sonando, ¿cierto? Sí, se está escuchando. ¿Les parece si reproduzco igual el audio? Porque igual dice mucho, no sé si... sí, ya, ok, vamos a reproducir. Hay una parte que está en inglés. Em, Vamos a ver si es que podemos hacerle una traducción rápida. Bien. Ok. Claro, la pregunta es como, ¿qué son los derechos humanos? No tienen ninguna idea de una definición. No escucha nada tampoco. Ya. eh, ya, no sé si se escuchó. Sí, bien. No, filo. Lo dejamos de lado nomás. Ok, pensé que iba a resultar, entonces menos vamos a poder ver los dos, po. Ya, este, este formato no sirve, definitivamente. Voy a dejar de compartir la... Bien. Vamos entonces a hacer un recuento general, ¿no? Así como un recuento desde más allá de los videos, ¿cierto? Em, a ver cómo vamos a hacer un recuento general desde lo que llamamos el concepto de derechos humanos, ¿cierto? Em, y también algunas de las distinciones que hicimos los meses, el mes anterior, ¿cierto? Que al final también nos puede situar dentro del contexto actual y ya dentro de entender no tanto lo teórico que podría llegar a tener esa discusión sobre los derechos humanos, ¿cierto? Sino que también a lo práctico en el sentido ya de ejecución de ciertas de ciertas disposiciones jurídicas, ¿no? O ciertas disposiciones de, mm, de un carácter legal, ¿cierto? Bien, saludo entonces nuevamente a quienes se están incorporando, que no han estado dentro de las clases, ¿sí? No han escuchado al menos nada de qué se trata esto, ¿cierto? Y bueno, les comento que básicamente el curso, la asignatura, tiene un desarrollo que va a estar enmarcado por dos conceptos que son los cruciales, ¿no? O dos construcciones conceptuales, ¿sí? Por un lado tenemos el concepto de diversidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos el concepto de derechos humanos o la construcción conceptual, ¿no? Tenemos, pues digo construcción conceptual porque me refiero a que hay dos conceptos que están ahí jugando, que es por un lado el concepto de derecho y por otra parte el concepto de humanos, ¿no? De humanidad, ¿sí? Entonces tenemos, en fin de cuentas, vamos a movernos durante este curso con tres conceptos que estructuran todo el devenir del- de la asignatura, que, insisto, son diversidad por un lado y derechos por otra parte, junto con humano o humanidad, ¿cierto? Em, bien. eh, Vamos a hablar un poco de la segunda parte del nombre rimbombante que tiene el curso, ¿no? Derechos humanos, ¿sí? Yo les he contado y también si pudieron, o sea, si pueden ver el video después, ¿cierto? Les he contado un poco de la historia del de los fundamentos que sostienen la, la, mm, la idea de derecho, ¿sí? Estuve
estuvimos revisando un poco el fundamento ético, ¿cierto? Hablábamos de distinciones entre posturas éticas sobre cómo considerar el derecho humano, ¿cierto? O la idea de derecho, cómo se fueron construyendo, ¿cierto? Hablaba un poco también del camino político que se ha desarrollado, es decir, cómo distintas sociedades por medio de sus estructuras políticas, me refiero a sus gobiernos, ¿cierto? O a sus condiciones sociales, ¿cierto? Fueron también moviendo ciertas ideas para que todo esto devenga y concluya en una primer momento en un ¿cómo decirlo? En un listado, ¿cierto? Un listado de, de esto que se llama derechos humanos, ¿sí? Vamos al punto el punto cero que podría ser, ¿cierto? De los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos humanos son en realidad un listado, como les decía, un listado de distintos elementos que se consideran propios de la humanidad, ¿sí? Son elementos que se consideran de la naturaleza humana, ¿sí? Ese primer momento, o el momento cero que les vamos a llamar, es el día 10 de diciembre de 1948, ¿no? Cuando se firma la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Es el día en el que, claro, se hace como de facto, es decir, de hecho o en hecho, por decirlo de otra manera, así de facto, sucede que, ¿cierto? Este logro de ciertos grupos humanos, ¿cierto? Que lograron instaurar y determinar un camino hacia donde debe avanzar la sociedad y la humanidad entera, ¿cierto? Y desde dónde viene, ¿sí? Marcan un hito histórico, ¿cierto? Marcan un hito histórico en el cual se pretende también construir historia, se pretende movilizar ciertas fuerzas que pueden estar en la sociedad, ¿cierto? Hacia algún lugar puntual, ¿no? Que en este caso va a estar teñida esta declaración por un concepto o por una idea de defensa, de cuidado, ¿cierto? Hacia las personas, frente a cualquier fuerza que se considere hostil, ¿no? Eh, Principalmente aquí va a estar dialogando entonces esa como defensa va a estar en diálogo con, con- con poderes tales como el Estado, ¿cierto? Eh, con poderes, no sé, de mercado también, con distintos poderes que puedan surgir dentro de esta magna situación que es la sociedad, ¿no? O sea, se supone que el derecho humano te debe proteger ante cualquier situación adversa, ¿no? Em, es aquel punto que cuida, ¿no? Que cuida la integridad humana, ¿sí? Em, el, la primera idea que nos surge desde la idea de concepto humano, ¿cierto? De la noción de concepto humano, la primera idea refiere a la igualdad, ¿sí? Em, Todos los seres nacen en igualdad de dignidad, ¿cierto? En igualdad de condiciones. No lo dice así tal precisamente, podemos revisar al tiro el artículo 1. Dice, todos los seres humanos nacen libres, ¿ok? Y ahí empezamos a desarmar todo lo que puede significar libertad, ¿sí? Pero al menos lo dice, ¿no? Declara libertad, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres, ¿ok? E iguales en dignidad y derechos.
Bien, hay una idea de libertad, hay una idea de igualdad, ¿cierto? De igualdad en dignidad, ¿ok? Hicimos un ejercicio sobre preguntarnos qué era la dignidad, ¿cierto? Salieron distintas respuestas, se mencionaba que la dignidad es aquello que es inherente a la persona y que te hace valer como persona. La dignidad es aquello que, que te, no sé, te para frente al mundo, ¿sí? O la dignidad también es algo que es como esa esencia que tiene, esa esencia misma que tiene la persona, ¿no? Entre otras cosas salieron al menos. Nacemos iguales en dignidad y derechos y dotados como estamos de razón, o sea, supuestamente como tenemos razón y conciencia, debemos comportarnos, ¿sí? Fraternalmente. Entonces podríamos decir, claro, que la misma razón y la conciencia que poseemos la humanidad, entonces también hay una suposición de razón y conciencia, ¿sí? Vamos a desarmar todo, ¿no? Vamos a partir como en cero. Estamos leyendo una declaración que, como les decía, es sumamente importante. Es sumamente importante porque nos sirve y nos ha servido para distintas causas, ¿no? Em, para distintos alegatos internacionales, para defensas de distintas situaciones, ¿cierto? De discriminación, sobre todo, de aprovechamiento, situaciones de injusticia, ¿cierto? Y ha apoyado de sobremanera distintos casos, ¿sí? Los vamos a ver también. Entonces, claro, hay una idea profunda ahí que parte diciendo al menos que la humanidad está dotada de razón y conciencia. Ok, no lo vamos a cuestionar, ¿ya? Pero tiene un supuesto, ¿no? Hay un supuesto ahí, que existe algo así como razón y existe algo también que se llama conciencia, ¿no? Y que son dos cosas distintas. Bien, será, no sé, estamos de acuerdo para poder avanzar entendiendo cuál es el, el paradigma que tiene, ¿no? También entendiendo cuál es la profundidad que puede llegar a tener. Es esa razón esa razón y es esa conciencia las que nos da cuenta, ¿cierto? Aquellas aquellos elementos, ¿cierto? Que nos mueven a comportarnos fraternalmente, ¿sí? Y debemos, ¿sí? No es que sea una, una actuación fraternal porque nos nazca como personas, ¿cierto? O sea, el deber ya significa que hay una retroversión o una, una reflexión o un volver, ¿cierto? Un darse cuenta, ¿cierto? El deber por lo general está relacionado con esto que es racional, ¿cierto? Con, con un ya cuando el querer, ¿sí? Es racionalizado y es pasado a mirarse desde un esquema más amplio que solamente la persona, ¿no? Tiene que ver con una idea de la persona situada en un lugar con otras entidades, personas o no, ¿cierto? Que, y que deba estar ahí en consonancia y lograr armonía de alguna manera, ¿cierto? Y por eso el deber se impone, ¿no? Se llega como a ese lugar. Se supone que este es el mejor lugar que hemos llegado como humanidad, la idea de derecho humano. La razón entonces nos da cuenta de ese lugar al cual debemos llegar y que es el comportamiento fraternal, ¿cierto? Comportamiento fraternal que está basado, y volvemos atrás, ¿cierto? Basado en que todas las personas nacemos en igualdad de derechos, ¿sí? Y en nacer libres, ¿no? ¿Qué significa esto? Es potente porque hay una ruptura, ¿cierto?, con la concepción sobre el bien y el mal, ¿no? Debemos entender que estamos saliendo de o sea, yo les decía, 1948. Son como los inicios de una posguerra, de dos grandes guerras que fueron cruentas, ¿no? Y que fueron
que nos llevaron a ver cosas de la humanidad que antes quizás no sabíamos o no estaban documentadas, ¿no? No sé si no ha habido situación tan cruenta antiguamente, yo creo que sí la ha habido. De hecho, se sabe que, o sea, no se sabe, pero hay estudios sobre historiográficos, sobre distintas matanzas que se han hecho por distintos pueblos que han hecho matanzas, ¿no? Eh, a gran escala, ¿cierto? Quizás lo fuerte que nos llega ahora después de las guerras y por qué se nombra tanto como el, el reino nazi que se está tratando de construir, ¿cierto? El tercer reino alemán, ¿no? Ni siquiera es Alemania, es Germania. Eh, ese tercer reino que se estaba construyendo, claro, nos llega quizás tan potente esa barbarie que se vivió ahí, también, bueno, durante esa lucha entre Alemania, o sea, Germania o tercer reino con Unión Soviética, un intento también de posicionar un relato, ¿cierto? Un relato histórico, un relato económico. Em, es porque vimos videos, tal vez, ¿sí? Porque o sea, previo a las guerras, al menos hay poca documentación cinematográfica al respecto. Es súper importante y es súper interesante cómo la cinematografía y bueno, la fotografía también, ¿no? Que es un poco, va de la mano, ¿sí? Pero es interesante cómo la cinematografía ha generado grandes movimientos culturales, ¿no? Ha generado grandes movimientos culturales y sociales a tal punto que también llegan a ser legales. Eh, por eso digo, como es tan fuerte ver imágenes de los campos de exterminio de judíos, es tan fuerte ver imágenes de las torturas, ¿cierto? O escuchar los relatos, ¿cierto? Del fascismo también, ¿cierto? Como el fascismo atacó y mató muchas personas, ¿cierto? Y bueno, son procesos que siguen sucediendo actualmente, no se ha acabado, ¿no? Pero interesante cómo ese registro audiovisual que se logró, al menos también nos hace relacionar esto de los derechos humanos con, con, con entender esto como antecedente, ¿no? Estos registros de las guerras como antecedentes a que se diera y lograra la declaración misma, ¿no? Em, son importantes, ¿cierto? Como ya proceso culmine de lograr la declaración misma, que es lo que nos importa, o sea, lo que nos importa al menos en esta clase, ¿no? De recalcar. Em, Tenemos entonces, ¿se escuchan los ruidos de afuera o no? ¿No lo agarra el celular? O sea, el celular, el audífono. ¿No? ¿No hay ruido que incomode? Ok. Bien, tenemos entonces que los derechos humanos, ¿cierto? Leímos el primer artículo que nos da un poco de luces sobre a qué refiere y un fundamento puntual, ¿cierto? Hay otro elemento que me gustaría mencionar y que es uno de los que más también ha salido a la palestra y yo les he hecho hacer la distinción, que tiene que ver un poco con la calidad del derecho. Me refiero a no a si es buena o mala o si excelente servicio o mal servicio, no. Me refiero a como a la dimensión cualitativa, ¿no? La dimensión cualitativa en la calidad, ¿sí? Frente a la cantidad que podríamos mencionar que es la dimensión cuantitativa. Claro, en términos de cantidad o cuantidad, no sé,
podríamos decir, son tantos artículos, ¿cierto? Y vamos a dar fechas quizás o elementos puntuales. Con respecto a la calidad, ¿cierto? Su cualidad de los derechos, vamos a distinguir y vamos a empezar a observar, ¿cierto? Esto que se llama desde dónde proviene, ¿sí? ¿Cuál es el origen del derecho? ¿Sí? Lo revisamos, ¿no? Mencionábamos que era posible dar cuenta de al menos dos grandes paradigmas o dos grandes estructuras de pensamiento que nos dicen de dónde se origina el derecho, ¿no? Y esto ya lo he mencionado bastante, que tiene relación con el derecho, si es derecho natural o es derecho positivo, ¿sí? Derecho natural que está relacionado con el jus naturalismo, que en el fondo es el juicio natural, ¿no? O si está relacionado con el positivismo, ¿no? Que estos son derechos o ideas de, de, de calidades que están otorgadas no porque sean naturaleza, sino que porque llegamos al consenso, ¿sí? Vuelvo a distinguir los dos primeros, las dos primeras como secciones, o sea, la primera sobre todo, el derecho natural, ¿cierto? Que dice que, y está muy emparentado con esta versión de los derechos humanos, ¿cierto? Que dice que las personas por naturaleza traemos derechos, ¿cierto? Que por naturaleza, es nuestra naturaleza, ¿sí? En la naturaleza humana, ¿ok? Se habla de aquello que es esencial, es aquello que sin lo cual no hay humanidad, ¿no? Como no sé, em, hay otros animales que no poseen estos derechos por naturaleza, porque solamente les compete a la humanidad como especie, ¿sí? Entre comillas también, ¿no? Como cierta especie eh, que logra también em, su representación y reconocimiento a través también de esta misma naturaleza, ¿cierto? Em, Todas las personas nacen con esa naturaleza, ¿no? Em, y esto es súper crucial también de entender porque en tanto que toda la persona nace con los derechos, ¿sí? Da lo mismo en qué lugar nazca, ¿no? No importa mucho si esta persona nació en un lugar donde se reconozcan por ley y, ¿cierto?, de manera legal los derechos humanos, a otro lugar donde esta persona no haya, o sea, un lugar, un país donde no haya reconocimiento de los derechos humanos, ¿cierto? Si la persona por naturaleza tiene estos derechos, da lo mismo donde esté, da lo mismo en el lugar en el que esté, ¿cierto? Y era lo que mencionábamos como inherencia, ¿no? Es algo que está inherente a cada cual, ¿no? Es como, es mi sello de agua, por decirlo de alguna manera, como términos de oficina, de hojas, ¿no? Como ese sello que está ahí. Em, Da lo mismo donde se nazca, porque por naturaleza una persona puede haber nacido en Chile, puede haber nacido en Afganistán, Brasil, no sé, Gualmapu, Argentina, cualquier lugar que no es, o no sé, Guatemala, incluso, no sé, Corea del Sur, eh, da igual, porque esa persona como es humana, ¿cierto? Como ese ser que está ahí es humano, tiene esa, esa inherencia, ¿cierto? Ese derecho inherente, ¿ok?
Esto es justnaturalismo, que es una de las corrientes que están imperando en la Declaración de los Derechos Humanos y también en su promulgación, su difusión, ¿cierto? Es la visión que impera, ¿cierto? Y que por lo pronto y también ha tenido efectos bastante también positivos, ¿no? En el sentido de bueno, ha tenido efectos que han traído bastantes provechos también para poder cuidar a ciertos grupos de personas, ¿no? O cuidar ciertas grupos sociales, grupos culturales, etcétera. Em, Tenemos entonces el justnaturalismo, el derecho natural, ¿cierto? Y por otra parte, y como contraparte, vamos a encontrar el derecho positivo, o el derecho, o el positivismo, que surge del positivismo, ¿no? Em, y quiere decir básicamente que las leyes, estos derechos sobre todo, no están, o sea, leyendo los derechos humanos a la luz del positivismo, diríamos que los derechos humanos no son tanto inherentes por mucho que se declare ahí, ¿no? Por mucho que se diga que nacemos, ¿cierto? Pero más que nada es una carta de intenciones, ¿sí? Es una escritura de intenciones que varios grupos políticos, acuerdos políticos, ordenamientos jurídicos, ¿cierto? Estados, ¿sí? Que distintos estados o países se, adju- o se, adscriben a dicha declaración de manera legal, eh, de manera eh, em, ya entra ahí el Poder Judicial jugando con estos distintos elementos, ¿no? Em, si no hubiese eso escrito, ¿cierto? Si un país no tuviera una firma al respecto, o no ha hecho suscripción a esta legalidad, ¿cierto? No debe por qué, no debe por qué respetarla, ¿ok? Si los derechos no son netamente naturales a la persona, desde esta perspectiva, ¿no? Desde el positivismo. Si los derechos no son naturales a las personas, lo que protege a las personas es precisamente que esté firmado, ¿sí? Que se adscriban los países a esta declaración, más que la protección así porque en realidad es natural, ¿no? Sino que es por la misma escritura. De ahí también se habla de la importancia de que más países logren seguir esta, esta postura, ¿no? Esta postura de resguardo de las personas. Em, Tengo 4 respuestas de no. Fue por una pregunta que hice yo, Emilia Rivera, Brigitte, o era por algo más, no recuerdo. Bien. Ok, entonces hablamos de derechos humanos, ¿cierto? De, de estos dos modos de revisar, entender el derecho humano, ¿cierto? Vamos a hacer hincapié en la visión naturalista o visión de derecho natural, ¿cierto? Que es la que más acompaña esta revisión, ¿cierto? Y bueno, tenemos algunas fechas importantes como el, la Declaración de 1948, ¿sí? Mencionábamos también que ya antiguamente hay varios imperios, varias sociedades donde
logran ciertos códigos, ¿sí? Códigos civiles, códigos políticos, ¿cierto? Códigos legales, códigos de comercio, con leyes, con normas, ¿cierto? Que tienden a moderar, a controlar el comportamiento humano, ¿cierto? Otra de las características también de los derechos humanos, ¿no? Que es un sistema, ¿cierto? Un sistema, un sistema moral. Lo mencionamos también, lo vamos a entender como un sistema moral, es decir, un sistema que plantea normas o plantea reglas o leyes, ¿cierto? Em, que, que nos dicen cómo debemos actuar, ¿no? O sea, el hecho de que nos digan que eh, toda persona tiene derecho a la vida, sin querer nos dice, o sea, no matemos, ¿no? Eh, Hay que también hacerle esas lecturas a los derechos humanos. eh, Entenderla como un sistema de comportamiento, ¿no? De cómo de cómo debemos comportarnos ante la sociedad y ante las otras personas humanas, ¿sí? Ante las otras, el resto de humanidad que está fuera de mí, ¿no? Nos dice nos marca un terreno de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿ok? Em, La declaración, si bien consta de múltiples derechos, ¿cierto? Hay que también hacer hincapié en que no se agotan ahí, ¿ok? Em, no hay un agotamiento de la cantidad de derechos. Ya lo mencionábamos, que hay una evolución también del entendimiento del derecho. Pasábamos de derechos que eran más de corte como cívico o político individual, ¿cierto? Que estaban muy relacionados con el libre mercado, muy relacionados con el Estados liberales, ¿cierto? Luego también hay todo un movimiento para la idea de los derechos humanos que son ya de orden social, ¿no? De orden un poco más amplios, ¿no? Como eh, de considerar ya no solamente derechos que tienen que ver con la vida humana individual, sino que de grupos, ¿no? Em, Hablábamos también después que hay otro avance ya para grupos específicos, ¿no? Grupos específicos, y esto está relacionado con el otro concepto que ya vamos a darle una vuelta, ¿no? Para entrar en la otra, como la otra línea de análisis que vamos a desarrollar en el curso también y que vamos a potenciar, ¿no? Em, Bien. eh, ok. 30 artículos, es decir, no significan 30 derechos, pero son 30 artículos, ¿cierto? Hay algunos artículos que tienen más de un derecho. Em, no porque no estén escritos significan que no están o que no son, ¿sí? Pueden haber muchos otros derechos no tenemos conciencia aún de que existen, porque entendamos que también va de la mano con la evolución de la conciencia y de la razón, ¿sí? Em, entonces, es muy probable que más adelante se incluyan más o hayan distintas enmiendas, ¿cierto? O incluso se generen nuevos grupos, como ha sucedido, nuevos códigos de distintos derechos, ¿no? Hablábamos también de los derechos indígenas, ¿cierto? Que tienen su propio convenio, tienen su propia declaración también, y que también están dentro y del marco de los derechos humanos. Son esta idea de ya derechos que son los mencionados de última generación, ¿no? Que todavía también están en debate, pero están siempre en proceso, ¿no? Están desarrollándose. Em, Y también, y bueno, ya abrimos la puerta entonces al concepto de diversidad, ¿sí? Mm. Voy a hacer una pausa, ¿sí?
¿Qué hora tenemos? Son las 8:50. Bien. Me gustaría saber si tienen preguntas con respecto a lo que he contado, lo que he mencionado, si tienen algunos comentarios, algunas dudas quizás. Eh, Como les digo, intento hacer un recorrido bastante sintético de lo que hemos revisado, ¿cierto? De lo que hemos visto durante estas semanas de trabajo, ¿cierto? Eh, Están los videos también, si no, no son obligatorios que los revisen tanto porque, o sea, oficialmente comenzamos hoy, ¿no? Em, Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algunos minutos para expresarlas que tengan que ver con los contenidos sobre todo? Em, Bien, siéntanse en el libre derecho, ¿sí? De interrumpir cuando gusten, ¿sí? De decirme más fuerte que no se escucha, o decirme más lento o más rápido, ¿cierto? Eh, sí, no tengan duda al respecto, ¿ok? Estamos en una relación de educación, ¿cierto? Que es bastante distinta a la cotidiana, al menos yo no me manejaba mucho con esto. Pero sin embargo hay ciertos códigos que deben mantenerse, creo yo, que son también los que utilizo mucho en la sala, propiamente en la sala, ¿cierto? Que es la palabra abierta, ¿no? La, si bien yo tengo acá, soy como el, el- el contenedor de contenidos, ¿sí? O aquel que les va a un poco a guiar en este primer momento que están viviendo ustedes. Siéntanse en la libre disposición de intervenir cuando crean pertinente, ¿sí? Eh, Sobre todo cuando tenga que ver con lo que estamos conversando, el tema, ¿cierto? Eh, Aquí lo que sobremanera me interesa es es que haya aprendizajes, ¿sí? Que haya, que haya aprendizajes y y que seamos conscientes de esos aprendizajes, ¿cierto? Que sea de alguna u otra manera significativo cualquier opinión, cualquier perspectiva, cualquier análisis que podamos lograr hacer, ¿cierto? Em, Eso sobre todo, y lo contrapongo a visiones que están más cargadas o le dan más peso a la evaluación calificativa, ¿no? Y lo digo porque yo también pasé por estos procesos de enseñanza académica, ¿no? Y a veces se nos pasa mucho el contenido y caemos en, en estar aprendiendo para tener buenas notas, ¿no? Em, bueno, igual también es parte de sus decisiones, ¿no? Diversidad. Bien, esto vamos a hacer una entrada preliminar, ¿no? Al concepto de diversidad, ¿sí? Ahí estamos haciendo la base más filosófica quizás que la base jurídica, por lo pronto, ¿no? Vamos a tener nuestro momento para ya revisar ciertos principios que tienen relación con la diversidad, ¿no? O ciertas ideas que están presentes en distintos documentos, ¿sí? Documentos oficiales, ¿ok? Que tienen que ver con la protección a la diferencia, ¿no? O también a la identidad, ¿ok? Pero vamos a hacer un terreno previo, así como muy cero o menos cero, no sé si se puede, obvio que no se puede en términos matemáticos, pero estamos ahí, ¿no? En menos, de cero para atrás, ¿no? Eh,
suponiendo que el conocimiento es lineal también. Bien, vamos con el concepto de diversidad. El concepto de diversidad es un concepto bastante polémico, lo primero que podríamos decir, ¿no? Porque de partida nos lleva a tanto a niveles culturales, a niveles sociales, ¿cierto? A niveles políticos, son palabras que voy a repetir mucho porque están ahí, están todo el tiempo ahí presentes, ¿no? Tiene que ver con estructuras, ¿no? Pero si escarbamos un poco más, ¿sí? Escarbamos un poco más allá de esto que se nos presenta a simple vista, ¿cierto? Podríamos mencionar incluso que la diversidad también tiene que ver un poco, o bastante en realidad, con temas ya más profundos como la epistemología, ¿sí? ¿A qué me refiero con epistemología? Me refiero al mecanismo o al desarrollo que pueden hacer personas o grupos de personas con respecto a la identificación de la realidad, ¿sí? O del conocimiento de la realidad, ¿sí? O sea, es como cómo construyo ese conocimiento sobre la realidad, incluso eso puede apuntar la idea de diversidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque em, porque tenemos un concepto que está dentro de un paradigma, o quizá, no sé si saben, hay alguien que no sepa el concepto de paradigma, para explicarlo, igual no tengo problema en eso, ¿no? ¿Todos entienden cuando digo el concepto de paradigma, todos lo entienden o hay alguien que no lo entienda? Yo no sé, ok, bien. Paradigma vamos a entenderlo como, hay un, claro, pri- bueno, más allá de la referencia, ¿no? Búho de Minerva es la referencia. Es, es una, es donde se expresa mejor, ¿no? No es la fuente, pero es una referencia bibliográfica de un libro, Búho de Minerva, donde se explica bastante ahí, pero no es lo originario, ¿no? El concepto de paradigma refiere a un conjunto o una red, entiéndanlo como una red interconectada, ¿cierto?, de palabras, conceptos, lógicas, ¿sí? De distintas creencias que pueden haber, de pensamiento, ¿cierto? De comprensión de las cosas, ¿cierto? De sentimientos. Es como un tejido gigante desde el cual se sitúan distintas personas. Eh, Galaxy, voy a, de inmediato voy a volver a esa pregunta, ¿ya? Eh, Concepto de paradigma, una red, un entretejido, imagínense un telar, no sé, con distintos colores, distintos puntos, ¿cierto? Y donde ahí se posicionan, o podría ser una cosa dual, ¿no? Como la persona o el grupo de personas que está situado ahí en ese paradigma, ¿cierto? En esa red de pensamientos, o grupo de personas que construyen esa red de pensamientos. ¿Okay? Yo diría más bien que es una situación dual, o sea, recíproca, ¿no? Dialéctica, que está en permanente construcción y también lectura, ¿no? Podríamos llamarlo, por ejemplo, el pensamiento mágico frente al pensamiento racional. Son dos paradigmas bien marcados. O que se dice, no sé, el pensamiento medieval, ¿cierto? Con el pensamiento moderno, contemporáneo, que uno está más ligado con lo místico, con la mitología, ¿cierto? Eh, sí, con la teología, y el otro, el moderno, tendría que ver como con un planteamiento más donde la razón es la que prima, ¿no? La, la razón es la que nos da la verdadera realidad, ¿no? Eh, en general, los paradigmas, si bien a lo largo de la historia podemos entender que hay distintos paradigmas, ¿cierto? Que hay un avance, ¿no? Podríamos decir que antes hubo un paradigma más místico, luego paradigmas más racionales, otros paradigmas holísticos, ¿cierto? No están así tan desarmados, sino que se superponen, ¿ok? Podemos encontrar pensamientos que son, no sé,
gente que piensa como en términos medievales, ¿cierto? Y estoy hablando del siglo XVI, personas que actualmente están pensando en esa fórmula, ¿cierto? Pero que están viviendo en el siglo XXI, ¿no? Personas que piensan en términos de siglo XXI, ¿cierto? Pero conviven con personas que están, hay una interrelación, a eso me quiero ir, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque un paradigma construye y también constituye una cosmovisión, ¿cierto? Y en tanto que son distintas estos paradigmas, podemos hallar y podemos dar cuenta del concepto de diversidad en ese lugar, ¿no? Podemos dar cuenta de cómo podemos construir realidad, ¿cierto? Desde distintos lugares, ¿cierto? Desde distintas fórmulas de construcción de realidad. Y más que construcción es representación, ¿no? La realidad está ahí. Lo que hacemos es representarla mediante nuestros distintos mecanismos sensoriales o racionales que tenemos, o vaya uno a saber, ¿no? Intuitivos. Por eso es tan preciso o tan importante también esta idea de diversidad, ¿sí? Porque si hablamos de diversidad, entonces hablamos que hay una multiplicidad, ¿sí? De sujetos, una multiplicidad de sujetos, una multiplicidad de grupos, ¿sí? Una multiplicidad de pensamientos, ¿sí? Y todo aquello, o de formas de ser, incluso una diversidad de formas de ser, una diversidad de elementos, ¿cierto? Y que no necesariamente deben tener un correlato entre sí, no necesariamente deben tener algo en común, ¿sí? Quizás lo común es la diversidad misma, ¿no? Pero no se va más allá de eso, ¿no? Frente a otras posturas que podríamos decir que en realidad todos tenemos algo igual, ¿no? Y bueno, es lo que hace también el derecho humano cuando dicen nosotros nacemos libres en igualdad. Eh, bueno, claro, es posible que alguien no nazca libre, quizás sí, ¿no? Deberíamos nacer libres, quizás es el relato real o más apegado al, a lo que dice detrás, ¿no? Pero claro, la idea de diversidad entonces nos mueve y nos dice, wow, hay personas que están construyendo realmente el mundo de otra forma, ¿sí? Están leyendo el mundo de otra forma, ¿sí? Hay personas que en verdad quizás no, ahora actualmente, ¿cierto? Siglo XXI, no han crecido con celulares. Estoy hablando de distintos lugares del mundo, ¿no? Personas que no han tenido contacto aún con los dispositivos tecnológicos virtuales, digitales, ¿no? Hay grupos de personas que no han hecho eso aún, ¿cierto? Y eso significa una construcción de una relación con el mundo totalmente distinta, ¿ok? O altamente distinta, ¿no? ¿Sí? Vámonos más atrás, no sé, nuestros abuelos, nuestras bisabuelas, si la alcanzaron a conocer o si conocen a abuelos, ¿cierto? O abuelas. Que no crecieron con, o sea, al menos que han nacido en este país, ¿no? Como este boom de la tecnología nueva y todo eso, digital, no es tan lejana quizá a nuestros padres, madres, ¿cierto? O nuestros tutores, ¿cierto? Apoderados, no sé, como aquellas figuras que supuestamente son la generación previa a nosotros, ¿no? Le estoy dando un ejemplo. Ese ejemplo de la falta o de la posesión de estructuras digitales ya nos permite, ya nos hace una diferenciación y una diversidad bastante amplia, ¿no? Voy a volver a la pregunta que me hace Galaxy. Bien, me queda claro lo que nuestros derechos, que nacemos con los derechos. Ya, la duda es quién puede pasar a llevar nuestros derechos de institución a cualquier persona y dónde, si en caso de que pase denuncia, cómo se lleva el procedimiento. Bien, eso lo vamos a revisar más adelante, ¿ok? A ver, lo pongo como ejemplo de lo que se dio con el estallido social, que pasaron a llevar muchos derechos. Sí, vamos a revisarlo, vamos a revisar así al pie de la letra
mecanismos, instituciones, ¿cierto? Por lo pronto, y les puedo mencionar así como ya, em, como para salir, sacar de la duda así como instantánea, nomás para no profundizar, pero sabemos que al menos acá en este sector, ¿cierto? El Instituto Nacional de Derechos Humanos es uno de los institutos que debe resguardar, que es un instituto del Estado, ¿cierto? Una institución estatal que tiene como labor, como deber velar por el resguardo de los derechos humanos, ¿cierto? Es una de las instituciones que podríamos mencionar, ahora entendiéndolo como a nivel de derechos internos, ¿no? O sea, como un instituto interno. Recordemos, y esto otro también, gracias por la pregunta, porque me recuerda también que, que, que otra característica de los derechos humanos, en tanto que son derechos naturales, ¿cierto? Si los leemos desde ese paradigma, desde esa lógica, eh, otra característica de los derechos humanos es que son supraestatales, ¿ok? Em, Me refiero a que los estados, ¿cierto?, pueden estar violando derechos humanos y es posible recurrir a instancias internacionales para castigar o para, para judicializar esas violaciones, ¿cierto? Vamos a ver también cuáles son esos mecanismos, ¿no? Pero es una característica importante porque los derechos humanos al situarse como naturales están sobre cualquier poder del Estado, ¿sí? Es un resguardo que se le hace a las personas frente a cualquier desmedida que pueda hacer el Estado y que se hace, ¿no? Em, bien, para ir cerrando, ¿sí? Vayan dejando sus preguntas si quieren. Em, lo interesante a mí que al menos que me, que me llamaba la atención de los videos, ¿cierto? Em, Era la potencia que se le daba al mensaje al final en uno de los videos, que era como una suerte de heroísmo. Se apelaba a un heroísmo para el cuidado de los derechos humanos, ¿sí? A mí en general los discursos o los recursos literarios del heroísmo no me agradan mucho, ¿sí? Como, como que un poco ponerse la capa para ir a defender los derechos humanos, ¿no? No me agrada mucho porque, porque insinúan, ¿cierto? Una situación extra cotidiana, ¿no? Insinúan a un mártir o a la idea del héroe, del mártir o de la heroína, ¿cierto? Que, que debiese velar así de manera indiscriminada, o sea, de manera así constante por los derechos humanos, ¿cierto? Quizás también, bueno, tiene un poco de relación con la forma de llegar a las personas para que, para que un poco eh, les llegue un poco esa idea de que hay derechos humanos, ¿cierto? Pero no me gusta precisamente porque alude a una característica que debiésemos tener como una voluntad o algo que está así como un poco el heroísmo, ¿no? Y creo que no es la forma, o sea, no es la forma, más que es como, no debería ser así, o sea, yo menciono que al menos estos derechos son, claro, tendrán su falencia, podríamos hacerles crítica, pero, o sea, tenemos que actuar, ¿no? O sea, nuestra actuación cotidiana debe ya estar mediada por esa idea del resguardo y el respeto hacia las otras personas, ¿no? Eh, Respeto a las fórmulas en las cuales se, se plantean y se posicionan distintas personas, ¿no? Las distintas personas que existen, que son
distintos mundos, ¿no? Cada persona, y es cierto, cada persona construye su mundo. Está bien, estamos situados en una sociedad donde podemos tener algunas construcciones parecidas, ¿no? Comunes, ¿sí? Podríamos tener algunas ideas comunes, compartimos tiempo histórico, ¿cierto? Estamos en una era puntual y es magnífico, o sea, y es interesante cómo el momento actual en el cual estamos compartiendo al nivel global y a nivel planetario hay un tiempo histórico que se está compartiendo así a nivel planetario ahora ya, que es situación de pandemia, ¿cierto? O paralización general también se le puede nombrar, ¿cierto? Em, es muy probable que hayan ciertos grupos que todavía no se enteren tampoco que hay pandemia, ¿por qué no? ¿Cierto? Deben haber grupos en el planeta y pueblos que no tengan idea qué es el coronavirus, ¿cierto? Porque así es el planeta, ¿no? Hay lugares en los que no hay acceso a información o no corre la información tan rápido. Pero al menos este mundo eh, buena pregunta. Al menos este mundo en el cual vivimos y en el cual compartimos, ¿cierto? Y por mucho que sean muy diversas las personas, ¿cierto? Y debemos respetarlas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en esta diversidad nos encontramos con personas que son delincuentes, ¿cierto? O alguien pasa a llevar los derechos. Bien, son dos temas muy distintos, ¿sí? Y claro, tú igual lo marcas con un O, ¿cierto? Un delincuente o alguien que pasa a llevar los derechos, o que infringe las normas y pierde su derecho, o depende del grado de los que haya. Se supone que los derechos no se pierdan, ¿sí? No hay modo alguno que una persona pierda sus derechos. Haga lo que haga, ¿sí? Haga lo que realice, o sea, la muerte sería la única posibilidad de perder el derecho, ¿no? Pero, bueno, también se habla del derecho al buen morir, también, pero en fin, las personas no pierden sus derechos. Por eso, si un delincuente, debemos entender el derecho como una fórmula también de mediar entre estos castigos que se le pueden desarrollar o aplicar a ciertas personas, ¿no? Eh, pero si, o sea, tenemos un delincuente, ahora la delincuencia también podemos construirla desde hacer todo, o sea, por qué ocurre la delincuencia también es bastante interesante. Analizar eso, ¿cierto? Como por qué hay delincuencia, ¿no? Porque el delincuente no es delincuente o la persona que delinque no está dentro de un sistema aislado, ¿no? También es producto de un sistema más amplio que lleva a esa persona a delinquir, ¿no? Condiciones culturales, condiciones educacionales, condiciones económicas, ¿cierto? Em, y tenemos otra persona que pasa a llevar los derechos, ¿cierto? No pierden los derechos, ¿sí? Lo que sucede es, claro, es como, viene el marco regulatorio luego, ¿no? Que es como, ¿qué sucede si yo infrinjo derechos? Bueno, hay penas, ¿no? Una posibilidad es esa, ¿no? Desde el sistema carcelario o desde la idea carcelaria, ¿cierto? Podríamos decir, claro, para estas personas cárcel, ¿no? Eh, Ahora también hay ideologías o posturas políticas anticarcelarias, ¿no? Y ahí es todo un desafío de saber qué hacer con alguien, por ejemplo, con un general que mandó a introducir, disculpen que lo diga así, pero sucedió, eh, que envíen a introducir ratones en los conductos vaginales o, ¿cierto?, de mujeres, ¿cierto? Eh, o no sé, es que es muy cruda la realidad que sucedió acá, ¿cierto? ¿Qué sucede con qué hacer con personas que están a cargo de un buen grupo de personas armadas, ¿cierto? Y envían, no sé, a violar a parejas, ¿cierto? Mientras la otra persona ve, ¿cierto? O están sometidas a torturas de ese calibre, ¿no? O a ponerlas en camas con electricidad, o a obligarlas a tener relaciones sexuales con perros, no sé. Son cosas macabras que suceden, ¿cierto? Y que hay mentes al menos que no solamente las piensan, sino que las aplican y mueven un montón de personas para aplicarlas.
¿cierto? ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas no pierden el derecho, pero claro, desde un punto de vista carcelario, estas personas merecen la cárcel, ¿no? Ahora, desde un punto de vista anticarcelario, ¿qué se puede desarrollar con estas personas? Una posibilidad es la muerte, ¿sí? Como fórmula, no es la idea, o sea, el paradigma de la Declaración de los Derechos Humanos defiende la vida, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos sacar, esa posibilidad de muerte, pena de muerte frente a torturadores o violadores. Pero entonces, ¿cuál es la solución también, no? Ahí, ¿cómo se llama la eutanasia procesal? Es una de las ideas que tiene relación con el matar o el darle muerte a personas que hayan generado asesinatos múltiples, ya sea de manera efectiva, o sea, esa persona matando muchas personas o enviando a mucha gente a matar, ¿no? Y también, y no nos vamos muy lejos, es imposible no irnos tan lejos, pero sabemos también que hay varios casos ¿qué hora tenemos? Ya para ir cerrando. Eh, Hay varios casos de personas que fueron encontradas, estoy hablando desde el movimiento de octubre que se realizó, ¿cierto? Que fueron encontradas en supermercados, ¿cierto? O en bodegas que fueron calcinadas, pero tenían impacto de balas, ¿no? O sea, no estamos muy lejos, o sea, lo que sucedió, desaparecieron también a un niño de 14 años, ¿no? Mataron, bueno, en el Gualmapu han matado mucha gente, ¿cierto? En el sur de Chile, que se le llama, ¿cierto? Araucanía, desde una concepción más colonial. Pero son casos que no están aislados, ¿no? ¿Y qué se hace? Esa es la pregunta. Voy a dejar la pregunta precisamente abierta para que ustedes puedan quizás como darle una vuelta a eso, ¿qué se puede hacer con personas que violan los derechos humanos y no estamos hablando de algo así como un problema casual, sino que algo sistemático, ¿no? Y sobre todo un Estado, ¿cierto?, que debe velar por el resguardo de esos derechos, tiene prácticas sistemáticas, ¿cierto? Tiene prácticas, y con prácticas sistemáticas me refiero a que es todo hay una estructura que está dando esas acciones, ¿no? No son casos aislados como se nos pretenden dar a entender, ¿sí? O nos quieren hacer entender, ¿no? Son cosas que son bastante constantes, ¿sí? Y a lo largo de los años, ¿sí? No es que esto de lo que pasó cuando dispararon, ¿cierto? Mucha gente, mucha gente perdieron ojos, ¿cierto? Trauma ocular, más de 200 casos, ¿cierto? Más de 200 casos de trauma ocular. Eso uno dice, esto parece que no es algo fortuito, ¿no? ¿Cierto? Y aunque estas personas hayan estado haciendo, no sé, hayan estado quemando, que también se dice que es mentira, pero hayan estado quemando, ¿cierto? También hay relatos de ver efectivos policiales quemando esos mismos, los metros, ¿cierto? O las estaciones de transporte, ¿no? Y aunque haya sido así, no te da para nada el derecho, o sea, a un Estado no debe violar los derechos humanos, no hay justificación alguna, ¿sí? Hay distintos modos de disuasión, ¿cierto? Hay múltiples formas, o sea, un Estado con un arma, una, una, con un brazo armado, ¿cierto? Con una logística detrás, que su opción sea esa, es como decir, ¿qué está pasando, no? Como eh, es demasiado básico su fórmula de disuasión, ¿cierto? Aunque haya sido la peor delincuencia que dicen que es, ¿cierto? Eh, la fórmula de disuasión de estos focos, ¿cierto? Es impensable, estamos en el siglo XXI, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, eh, tenemos una globalización bastante avanzada eh, para poder generar otras fórmulas, ¿no? Bien,
el día de mañana vamos a desarrollar entonces nuestro primer taller. Vamos a hacerlo por este mismo medio, ¿cierto? Y, y vamos un poco a profundizar. Le subí el contenido también en el, ¿cómo se llama? En el intranet, ¿sí? Nos vemos mañana. Perdón, me despido antes de preguntar. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra opinión quizás que quieran comentar? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Mañana vamos a trabajar con el artículo o el ensayo de Moisés Bailón. Creo que. Sí, sí, es que más que nada yo ese artículo lo revisamos antes y yo lo tengo ahí y por al menos harto de lo que he dicho hoy, ¿sí? Tiene como insumo ese artículo también, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer mañana, si bien quizás no revisamos el artículo precisamente, pero sí va a estar presente constantemente, ¿ok? Profesor, Adelante. primero una opinión y después una consulta. Los derechos humanos, bajo la característica que tienen, y lo que usted muy bien dijo, es el Estado que hace la violación sistemática a los derechos humanos. Por lo tanto, a quién se le dirige la acción propiamente tal es el Estado. Posteriormente, claro, se juzga a quienes han estado o cumplen la función sistemática de violación de los derechos personalmente a quienes la han ejecutado, ¿no? En este caso, alguna persona que tenía algún cargo, etc. Entonces, siempre que se actúa en contravención de los derechos humanos y a la normativa jurídica de los derechos humanos, es el Estado. El Estado es el violador de los derechos humanos, independiente de las personas que sí ejercían funciones dentro del Estado. Y acá había una pequeña reflexión en cuanto al juicio de Nuremberg, en Alemania, cuando fueron ejecutados o sea, cuando fueron sentenciados, digamos, los generales que estaban a cargo y dirigían la orden a través de Hitler, en cuanto a la violación de los derechos humanos. Y muy bien el abogado defensor de ellos decía, está bien, ellos han cumplido funciones sistemáticas de violación de los derechos humanos a partir de que cumplían órdenes. Pero ¿quién también tenían que estar juzgados acá? A quienes prestaron en ese momento a Alemania, los bancos, las grandes instituciones financieras, de potenciar a Alemania con esos fines. Es decir, una cosa del rol de quienes cumplen una función dentro del rol del Estado para la violación de los derechos humanos, pero quienes también, de alguna manera, financian esa violación a los derechos humanos. Entonces, ahí me quedó una reflexión a pensar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque todos los bancos, las instituciones financieras, que quienes se lucraron de la Segunda Guerra Mundial y prestaron a Alemania en su debido momento para financiar y cometer al final todas estas violaciones a los derechos humanos, también debían ser juzgados y nunca fueron juzgados. Esa es mi reflexión. Y por último, una consulta que tiene que ver más con la clase mañana. Yo en mi horario tengo clases mañana, y usted habla de un taller mañana. Entonces, Sí, eso quería consultarle. sí, taller, clases, la asignatura está en dos modos, ¿no? Cátedra y taller. El día lunes es cátedra, donde poco hago esto que acabo de hacer hoy, y el día de mañana yo le menciono clases, pero, o sea, decía taller porque es una clase, pero la idea es una ya donde
un ejercicio donde ustedes empiecen a aplicar, a conversar, a dialogar frente a algún insumo que yo les voy a compartir, ¿cierto? O algunas preguntas, ¿cierto? Y la idea es que ustedes puedan desarrollar un planteamiento en general y luego presentarlo ante los otros grupos, ¿sí? Va a ser ya división por grupo. ¿Ok? Teníamos todo un dilema al principio porque habían gente que estaba, claro, con cátedra B o cátedra C, disculpen, cátedra C, pero tenían taller F, taller E, taller G, ¿sí? Eso indica el grupo al cual ustedes pertenecen y vamos a trabajarlo mañana, ¿ok? Que es la segunda parte y si bien también va a haber una suerte de aprendizaje y desarrollo, ¿cierto? De algunas contenidos. Acá el protagonista ya no va a ser mi persona, sino que va a ser el planteamiento de ustedes mismos. ¿Ok? Bien, vamos cerrando. Lo último o sea, voy a comentar tu reflexión, ¿cierto? Que me queda un poco, en realidad queda un poco dando vuelta, que tiene que ver con quiénes serían entonces actualmente, porque suponemos, ¿cierto? Y hablamos de una violación de derechos, ¿cierto? Actualmente es una violación patente, ¿cierto? La pregunta es quiénes tendrían que ser juzgados, ¿cierto? Además de estas caras visibles políticas, ¿no? Que están en el tejemaneje político así. Hago la pregunta, la dejo abierta también, no es necesario que me la respondan, sino que como para ustedes piensen un poco quizás como quiénes son estas personas que están financiando, ¿cierto? Ya hay varias luces, ¿cierto? Hay uno podría decir, quizá, no sé, em, Mate, ¿sí? Em, que claro, es el dueño o está de holding que es dueño de la empresa Copec, ¿cierto? Y de algunos, bueno, es que en realidad tienen una influencia económica en muchos lugares, ¿no? Forestales también, ¿cierto? Tienen, por decir algún nombre, ¿no? O un apellido, ¿cierto? Para ir como comprendiendo desde dónde también vienen estas violaciones que hace el Estado, ¿cierto? Pero dejo abierta la palabra para ustedes o para sus lugares. Cierro la clase. Nos vemos mañana entonces a las 8 también, ¿sí? Que les vaya muy bien. Ya, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.